queridos amigos y amigas, el 9 de octubre de 1962, 9 de octubre de 1962, un servidor de ustedes regresaba a España y me tocaron las inundaciones famosas del Llobregat. Regresaba a España con los títulos adquiridos en los estudios en universidades de Roma. ¿Por qué esta referencia biográfica del 9 de octubre de 1962? Porque 2 días después se iniciaba el Concilio Vaticano II. Es decir, que he vivido la prehistoria del Concilio Vaticano II en primera línea, en Roma y con las personas, tanto obispos como teólogos, asesores, que estaban allí preparando para comenzar la asamblea sinodal. No me lo han contado, lo he vivido. El 11 de octubre de 1962 daban comienzo las sesiones del Concilio Vaticano II, un acontecimiento de singular importancia no solo para la Iglesia Católica, sino para la misma historia contemporánea de la humanidad. Han pasado 50 años. Sin embargo, se tiene la impresión de que aún no se conoce suficientemente el contenido doctrinal y de que algunos sectores no han asumido todavía el ilusionante espíritu de esa vida eclesial nueva que llegaba desde el concilio. No es que se hayan alejado del concilio, es que nunca han estado dentro. Naturalmente, todas estas cosas no son definiciones dogmáticas que yo les voy a exponer a ustedes, sino simplemente opiniones de un testigo de la historia de estos años. Testigo desde formas diferentes y desde atalayas distintas, como en la biografía han podido ustedes ver. De lo que no cabe duda es de la opinión que la convocatoria del Concilio Vaticano fue, por parte de Juan XXIII, un acontecimiento de notable relieve histórico, cultural, teológico, eclesiástico, algo considerado verdaderamente providencial en muchos aspectos. Providencial por la acción carismática del Espíritu del Señor, pero también providencial para la historia en un momento en que se necesitaba oír a un foro de tanta importancia sobre esos acontecimientos que nos preocupaban a todos. El diálogo interreligioso, los medios de comunicación social, la educación, la vida de la Iglesia, el mundo, no solamente era de creyentes para creyentes, sino que estas reflexiones nos enriquecían a todos, como ocurre en los grandes foros de opinión internacionales. ¿Mantiene su actualidad el Concilio Vaticano II? Pero este sentido de actualidad hay que considerarlo desde la vigencia. Actualidad no porque se hable, no porque sea un acontecimiento del que no pues hay olvido. Tiene vigencia, tiene vida, repercute en la vida de los cristianos, en el comportamiento de los hombres y mujeres del siglo XXI. Se trata no simplemente de una conmemoración histórica, hacer memoria de un capítulo de la historia, sino se trata de recordar. Y recordare, en el mejor sentido, de pasar por el corazón. Los grandes acontecimientos o se viven o son arqueología. No vamos a hablar de la arqueología, de un hecho que quedó, sino de la vigencia, de algo vive.
Un acontecimiento, por otra parte, muy controvertido, y no se crean ustedes que en el posconcilio, sino que ya fue controvertido en su convocatoria. La misma convocatoria sorprendió a unos y a otros. Algunos no pudieron disimular su disgusto, ni veían necesario un encuentro eclesial de esta categoría, ni mucho menos, después de haberse definido la infalibilidad pontificia, ni veían oportuno un espacio tan grande de reflexión que podría traer más ambigüedad que reafirmación de la clara doctrina tradicional. Dejemos las cosas como están y non me ne hallo. La mayor parte de la Iglesia y de grandes sectores académicos, sociales y religiosos no católicos recibieron la convocatoria con interés, aunque no faltaron los recelos correspondientes acerca de lo que podía ser y las pretensiones a las que quería llegar ese acontecimiento singularmente católico. Era como una especie de golpe de fuerza. Era como el manifestar que aquí estamos, que las opiniones sobre el concilio eran divergentes y de distintos sectores. Después de 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, continúa siendo un acontecimiento aceptado, muy valorado y poco conocido. Aunque no encontremos escrito en el que no se hable o se cite al Concilio Vaticano II. Pero una cosa es leer y otra cosa es escuchar. Una cosa es el conocimiento meramente teórico y otra cosa es dejarse empapar por una mentalidad o unas actitudes nuevas. Se piensa que es necesario recuperar todo lo que supuso de entusiasmo y de esperanza aquella brisa nueva del Espíritu que llegaba desde Roma. Era un nuevo Pentecostés, un fuerte soplo de aire fresco que inundaba la vida de la Iglesia, que renovaba sus estructuras y la abría al mundo. Por unas y otras razones, algunas sin fundamento, se fue hablando ya en el inmediato posconcilio de una magnífica ocasión perdida. Quizá porque cada uno hablaba de la feria según había estado en la feria. No se había sabido aprovechar tan importante asamblea para emprender una profunda y verdadera renovación de la Iglesia. Otros, por el contrario, pensaban que se había ido demasiado lejos y no poco menos que haber apartado a la Iglesia de su tradición y hasta del Evangelio. Conservadores y progresistas, saben ustedes que entre conservadores y progresistas siempre hay los de media pensión que están en un lado u otro según les conviene, pero aquí no figura en el texto. Conservadores y progresistas permanecieron en sus cuarteles, pero no de forma pasiva, sino que emprendieron una disidencia particular, pretextando que el concilio se había quedado corto o que había sobrepasado los límites de su propia competencia. Se empezó a decir, casi sin haber terminado de leer los textos conciliares, que había que recuperar el concilio, pues había sido secuestrado por determinados grupos. Incluso, unos decían que había sido secuestrado por los progresistas y otros que había sido secuestrado por los conservadores. Los de la masa del medio, pues ahí estaban. Incluso se empezaron a oír voces pidiendo la convocatoria de un Vaticano III y hasta de un segundo de Jerusalén. Como ven ustedes, el consumismo también es un consumismo conciliar. Y antes de haber terminado de leer el libro, ya está uno pensando en otra cosa. O antes de haber abierto la caja del aparato, pues ya pensamos en comprar nosotros que hemos visto anunciado por televisión. También este virus llegó. Se insistía en la necesidad de conocer bien la documentación emanada del Concilio Vaticano II, de recibirlo con positivo afecto eclesial.
¿Cuál ha sido el resultado del concilio? ¿Ha sido recibido de modo correcto? En la recepción del concilio, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho insuficiente o equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Estas son las preguntas importantes. Estas son las preguntas importantes. Podemos hacer cómo, hablando del concilio y de la Iglesia, cómo será el futuro de la Iglesia. Queridos amigos, pregunta completamente inútil. Lo importante no es cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea el futuro. ¿Cómo será el futuro de tu hijo? No, lo importante es cómo quieres que sea. Si quieres que sea una persona educada, edúcalo. Si quieres que sea ingeniero, pues llévalo a la escuela de ingeniería. Esta es una pregunta que compromete. Lo otro no. ¿Cómo será la Iglesia? ¿Cómo queremos que sea? Estas son las preguntas fundamentales. ¿Cuál ha sido este resultado? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué ha sido insuficiente, equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Estas preguntas sí que son comprometedoras. Pues queda, naturalmente, un amplio margen. Del concilio salía una Iglesia renovada, con un fondo documental amplio sobre los más diversos temas, si bien no todos ellos, como es lógico, tenían la misma importancia y actualidad. Y no hay nada más que acercarse a los documentos pues para ver, por ejemplo, algunos pues un poco débiles, con un tema que era muy importante, lo sigue siendo, que fue precisamente el de los medios de comunicación. Es uno de los documentos, bueno, ayuda, pero parece que no tiene toda aquella garra que se necesitaría. Constituciones dogmáticas, decretos y declaraciones constituían un fondo más que importante e imprescindible para el conocimiento y puesta en marcha de las orientaciones conciliares. Se hablaba del nuevo pueblo de Dios cuidado por sus pastores y en el que se abrían amplios espacios para la corresponsabilidad, la subsidiariedad y la participación. Principios que nos llenaban a todos la boca y que después tanto trabajo nos costaba a tirios y troyanos el ponerlo en ejecución y darlo vida. La Iglesia posconciliar se iba a enriquecer con importantes documentos del magisterio pontificio, ciertamente. Aquí están documentos como Ecclesiam Suam sobre el diálogo en un sentido general, un magnífico tratado sobre el diálogo. Aquí están pues los documentos tan importantes del Veritatis Splendor último de Benedicto XVI, Pacem in Terra, Mater et Magistra, Solicitud Rei Socialis, Pacem in Terris. Todo esto es fruto también del concilio. Y un fruto, pues, con una gran intuición por parte de Pablo VI, verdadero artífice del Concilio Vaticano II, bueno, naturalmente el iniciador, el impulsor, el que recogió la acción del Espíritu Juan XXIII, pero Pablo VI fue providencial. El sínodo de los obispos, que fue recuperar, pues, para mantener el concilio, el espíritu del concilio, pues cada 4 años se reunirían, bueno, una representación muy amplia de los obispos de la Iglesia Católica para tratar los temas. Es que se actualizaba continuamente el concilio. Ahora, en el mes próximo de octubre, tenemos una Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, igual que ha habido pues asambleas de sínodos generales o particulares, y los documentos, fíjense ustedes, por ejemplo, la Evangelii Nunciandi, posiblemente el documento de la Iglesia contemporánea más citado, mejor asumido, más valorado. Esto fue fruto de un sínodo de los obispos. Los grandes documentos, Catequesis Terdende, el trabajo, bueno, todos estos. A 50 años del inicio de la Asamblea Conciliar, la Iglesia se encuentra con situaciones nuevas y problemas que no acaban de solucionarse de una manera satisfactoria, aunque, y como dijo el mismo Concilio Vaticano II,
la Iglesia va a caminar siempre entre los dones que Dios ofrece y los obstáculos que ponemos los hombres. Y hay que aceptar toda esa fuerza del Espíritu, y hay que aceptar también que toda esa fuerza pues parece incontenible en los odres viejos y vasijas de barro que somos nosotros. Puede pensarse, por ejemplo, en la presencia de la Iglesia en la sociedad. Lo ocurre que la presencia de la Iglesia en la sociedad la limitamos después a cositas del pim pam pum, que si tiene que pagar el IBI o no tiene que pagar el IBI. Bueno, esto puede ser una circunstancia. Bueno, ¿y qué tiene que hacer la Iglesia? Pues miren ustedes, que si no somos buenos ciudadanos, tampoco podemos ser buenos cristianos. Y que, por tanto, tenemos que cumplir las leyes como ciudadanos nos corresponden. Pero también somos ciudadanos y tenemos unas leyes que nos amparan. Por ejemplo, la ley del mecenazgo. Por ejemplo, que aquellas actividades no lucrativas y de carácter social están exentas. No podemos ser buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos y respetamos las leyes. Pero tampoco podemos ser buenos ciudadanos si no defendemos las leyes que amparan pues estas acciones culturales o sociales. Por ejemplo, la laicidad y el laicismo, el relativismo, la multiculturalidad, el diálogo interreligioso, la reconciliación social y la consolidación democrática, los derechos humanos, la justicia social, pues temas siempre permanentes. Acababa de haber sido elegido Papa. Apenas 3 meses de pontificado y Juan XXIII convocaba un concilio ecuménico católico universal. 3 meses, son muy pocos meses, para pensar en poner en marcha un acontecimiento de esta envergadura. Esto quiere decir que en la Iglesia había un sentimiento, en la Iglesia había un deseo, en la Iglesia había pues un preconcilio que en muchas formas se estaba viviendo. El 25 de enero de 1959, pues lo anuncia y al concilio estaban llamados todos los obispos. También se invitaría a las iglesias separadas a enviar a algunos observadores. Todos quedaron sorprendidos y preocupados. La mayor parte lo recibió con júbilo y esperanza, pero no faltaron los que mostraron cierto desasosiego. Parece ser que el Papa Pío XI tuvo la intención de convocar un concilio, pero se lo desaconsejaron. Ahora este Papa, al que se le juzgaba como de transición, daba un increíble paso en la historia de la Iglesia y que había de ser considerado como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. No sé por qué, yo hablo desde el ámbito de nuestra España querida, pues siempre el comienzo de un Papa ha sido, de los últimos, casi decepcionante. Bueno, después de la majestuosidad de Pío XII, Juan XXIII, del que lo más fino que dijimos nosotros, que era un diplomático gordinflón, que no tenía ni idea de lo que era la vida pastoral. Está en las hemerotecas. Después, Juan XXIII insustituible, Pablo VI. Cuando salió elegido, la mitad de España no apostató del catolicismo de casualidad, porque el Papa Montini había escrito unas cartas que todos conocemos. Bueno, y aquello fue un jarrón de agua fría. Después, pues bueno, Juan Pablo I, 33 días me parece, pues muy poca historia podemos decir. Después Juan Pablo II, pues recibido con gran apoteosis, pero como bien saben ustedes, lo hemos crucificado como a ningún otro papa contemporáneo. Que si es un tozudo, que si esto, que si la línea, lo demás, ahora enaltecido por unos y por otros también. Pero bueno, el caso es este. Pues el nuevo Papa, Juan XXIII, en medio de su sencillez, después del difícil e impresionante pontificado de Pío XII, se propuso convocar un sínodo romano, un concilio ecuménico y emprender la reforma del Código de Derecho Canónico, nada menos. Eran los signos de los tiempos,
que el Espíritu de Dios quería marcar en la historia de la Iglesia. Yo no sé si también junto a los signos de los tiempos no tendríamos que tratar también de los signos de los espacios, porque la Iglesia es muy grande y el problema de tu casa no es el problema que tiene la casa del vecino de enfrente. Hablemos de Portugal y de Japón. Y son también los signos del espacio. Y es el diálogo con la historia concreta del pueblo concreto. Y hoy es de día aquí, pero es de noche allá. O al revés. Pero muy bien, el tiempo, la categoría del tiempo y la categoría de la historia, de la cultura, del espacio, de la geografía, tan importante. Aquel Papa supo leer las huellas que Dios dejaba en la historia de los hombres, acercarse a las heridas que había dejado la Segunda Guerra Mundial y aprovechar las inquietudes que se venían manifestando en diversos sectores de la Iglesia, especialmente en lo que se refería a la justicia social, la renovación litúrgica, el diálogo entre la cultura y la fe, la acción católica, el impulso misionero. Los movimientos que clamaban por una reforma de la Iglesia tenían como punto de apoyo aquello que se consideraba un distanciamiento del auténtico espíritu evangélico. Un distanciamiento. Hace poco, lo habrán podido ustedes leer en una revista, en una sección, pues que me escribe un joven una carta y yo tengo que responder. Y una chica, que por qué los jóvenes actualmente se apartan de la Iglesia. Pues por lo mismo que se apartan de la política, porque nunca han estado en ella, porque eluden la responsabilidad del bien común, o porque eluden la responsabilidad de su fe. No es que se hayan alejado, es que no están dentro. Claro, un compromiso, el noble oficio de procurar el bien común, como debe ser el de los políticos. Pues no es mucha la participación política de los jóvenes. Se veía a la Iglesia cerca de los poderes de este mundo, con un distanciamiento real del pueblo, con la centralización romana, la rigidez moral, el ritualismo y la uniformidad, las imposiciones autoritarias y, en definitiva, el olvido de una acción pastoral en consonancia con el momento en que se tenía que vivir. La jerarquía y el pueblo, toda la Iglesia tenía que emprender un auténtico camino de renovación, en el que había que participar de forma activa y corresponsable todos aquellos que formaban el pueblo de Dios. No se debía escuchar a los profetas de calamidades, en primer lugar, porque si son de calamidades no son profetas. Porque el profeta lo que anuncia es la venida del reino nuevo, naturalmente. Pero tampoco hacer oídos sordos, ni profeta de calamidades, pero tampoco hacer oídos sordos al deseo de tantos hombres y mujeres que con sinceridad de corazón clamaban por una respuesta a los problemas y agobios de quienes llamaban a las puertas de la Iglesia. Juan 23 pondría lucidez ante los prejuicios de unos y de otros. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas, que por obra misma de los hombres, pero aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia. No se podían soslayar los grandes problemas que afectaban a la vida de la Iglesia, pero tampoco se podía caer en los grandes enemigos de cualquier reforma, que son el fundamentalismo y el fatalismo. Fundamentalismo de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo y del medio. Es cuando dice, esto es esto y nada más. Esto es esto, y lo que piensa este hermano, y este, y este, y este, y este, y este, y este, y juntos buscar el bien común. Pero los fundamentalismos son el gran enemigo. Y además es muy
muy ladino y muy larvado el fundamentalismo. Bueno, y el fatalismo desde otro punto de vista. Con gran sentido de la presencia de Dios en la historia de los hombres y el convencimiento de la existencia del Espíritu, el concilio afrontaba, no sin muchas incomprensiones y dificultades internas, la realidad objetiva del mundo. Si las cuestiones no eran nuevas, sí los cambios que se habían producido. Y se podía decir que en el concilio había como 3 círculos de preguntas. La primera, la relación entre la fe y las ciencias modernas, esa relación entre la fe y la ciencia. Pero me parece que sobre esto hay una de las mañana. Bueno, pues no hablemos más. En segundo lugar, entre la Iglesia y el Estado moderno. Era otro tema. Y el tercer tema, el de la tolerancia religiosa. Bueno, quizá también los términos, pues a veces envejecen y las palabras no traicionan. Les confieso que un servidor es un poco alérgico a la palabra tolerancia. Aquí tenemos hermanos de otras tradiciones religiosas que yo les saludo con mucho afecto. Como saben ustedes, yo pues en mi diócesis en Tánger eran 3 millones de musulmanes con un puñado de católicos desperdigados por aquí y por allá, es decir, que convivías, vivías, lo demás. Y la palabra tolerancia sí me pareció raquítica, roñosa y torpe. Yo soy tan tolerante que les consiento a ustedes, porque ustedes tienen el mismo derecho que yo para sentarse aquí. No es que yo sea tolerante, sino que cada uno tenemos derecho a nuestra diferencia. Y la diferencia no solamente no nos aparta, sino que nos hace más amigos, porque nos enriquecemos mutuamente. Pero bueno, aparte de esta opinión, pues era uno de los temas que preocupaba, el tema. Pues enseguida comenzaron a apreciarse las diferencias de actitud y de mentalidad que iban a estar presentes tanto en la preparación como en el desarrollo del concilio. Los obispos centroeuropeos aparecían más abiertos y con una decidida intención de afrontar los problemas que en ese tiempo se vivían, tanto en el interior de la Iglesia como en la relación con el mundo. A medida que avanzaba el concilio, se fueron acercando posturas, como consecuencia del mejor conocimiento, el diálogo y la relación entre los obispos participantes. Es decir, que los obispos, más que hablaban, se escuchaban. Y así fue, digamos, pues haciendo que más dúctiles las mentalidades. Como era de esperar, se fue apreciando la presencia de grupos diferentes que, sin ponerse de acuerdo previamente, expresaban actitudes conservadoras o aperturistas, aunque sin cerrarse al diálogo y a la reflexión conjunta. Esto era muy positivo. Aunque, en principio, podían estar en una postura, pero no se cerraban al diálogo y a la reflexión. Aparte de una minoría que rayaba en el fundamentalismo y que todavía continúa, que era la capitaneada por Monseñor Lefebvre. El predecesor mío en Marruecos, como arzobispo, era muy amigo de Lefebvre, muy amigo, muy amigo. Los dos habían participado en cuestiones de África y todo lo demás, y siempre. Y muchas veces recuerdo que me ha dicho, dice, Monseñor Lefebvre es tan santo como terco. Es un hombre santo, pero muy terco, pero muy terco. Bueno, no es la primera vez que esto aparece en la historia, por otra parte, ¿no? Bueno, pues se anclaron y de hecho pues sabemos nosotros que hasta el presente pues este problema continúa. La mayor parte de los padres del concilio estaban convencidos, siguiendo el pensamiento de Juan XXIII, que estaban viviendo un momento providente y excepcional y que había que estar atentos y con mucha sensibilidad a lo que estaba aconteciendo en el mundo y en la Iglesia, que no podían ser ajenos a las corrientes de democratización perfectamente compatibles con la autoridad jerárquica de la Iglesia. La Iglesia tenía que abrirse y adaptarse tanto al diálogo ecuménico con otras iglesias cristianas
como al encuentro con las realidades sociales a las que había de llegar la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Un concilio que querían decididamente pastoral. Y un nuevo estilo se palpaba en las intervenciones: apertura al diálogo, escucha y participación, sentimiento de libertad, lenguaje pastoral, fidelidad activa y la voluntad de contar con aquello que la investigación de los estudiosos podía ayudar a comprender y resolver los problemas tanto eclesiales como de la humanidad. Se quería guardar la tradición de la Iglesia, pero sin caer en nostalgias, no acerca de la doctrina aceptada, sino en la manera de transmitirlo. Un tiempo nuevo que exigía un lenguaje apropiado, actualizado, y una forma de llevarlo a una sociedad que se juzgaba cada vez más lejos de los parámetros cristianos. Juan 23 había sido muy claro: ni quería nostalgias ni profetas de calamidades, sino hombres de corazón abierto y llenos de misericordia, que supieron ofrecer a la sociedad de hoy toda la riqueza del Evangelio que la Iglesia había recibido. Las actitudes y magisterio del Papa Roncalli se fueron abriendo con paso firme un nuevo camino de esperanza. No dudaba en señalar que la actualidad de la providencia que llega cuando la Iglesia y la humanidad lo necesitan, es decir, que Dios siempre llega puntual. Era un nuevo Pentecostés, y en este nuevo Pentecostés admirable debía por encima de todo resplandecer la acción del Espíritu Santo, que quiere la reconciliación y la unidad entre todos los hombres y mujeres del mundo. Los objetivos eran amplios, como el corazón del Papa Roncalli. Si la Iglesia quería estar presente y viva en medio de la sociedad, tenía que asumir el momento histórico por el que discurrían los tiempos del siglo XX. Si se buscaba la unidad entre todos, el camino había de pasar por el encuentro y el diálogo con aquellos que siguen a Jesucristo en las diversas iglesias. Si la Iglesia quería ser madre que acogiera a todos, los pobres habían de tener un puesto de preferencia y de atención en las reflexiones conciliares. Si el concilio era un acontecimiento providencial, como la Iglesia existe para evangelizar, la providencia quería en ese momento que la Iglesia abriera bien las puertas para que pudieran entrar todos aquellos, sin pedirle a nadie razón de ideas de dónde venía, y para que por esas puertas saliera la Iglesia a llevar el Evangelio a los demás, ofreciendo lo que tenía, sin imponer nada a nadie. Había que salir al encuentro, no solamente reflexionar. A pesar de los esfuerzos de Juan 23 por establecer de una forma más clara posible los objetivos del concilio, no todos los sectores lo comprendieron del mismo modo. Y así se echaba en falta un proyecto sistemático, elaborado con buena lógica, y en el que se resaltara de modo inequívoco lo que era la finalidad y los logros que se deseaban conseguir. Parece que todo debía girar en torno a la Iglesia, su renovación interna y su diálogo con el mundo. Pero esta renovación de la Iglesia no era tampoco entendida de forma unívoca. Se quería evitar la palabra reforma, aunque en el fondo era lo que se pretendía, y se buscaron algunos términos que resultaban menos comprometidos. Se hablaba de adaptación, de apertura, de ayornamiento, de puesta al día. Este parecía ser el proyecto general, pero más como objetivo, como actitudes positivas en las que se evitara la condenación y se expresara la decidida voluntad del encuentro en la sociedad. Tuvo que ser Pablo VI quien, en el discurso inaugural de la segunda sesión, expuso claramente los objetivos del concilio. Eran la Iglesia, la renovación interior, el diálogo con el mundo y la unidad entre los cristianos. Y mostrar a todos, sin condenar a nadie, los contenidos del depósito de la fe que habían recibido. Tampoco había que olvidar el hacer todo lo posible para que también el concilio fuera un instrumento de paz entre todos. Se deseaba
una clara definición de la misión de la Iglesia en el mundo. Se había invitado a las iglesias cristianas a participar en las sesiones del concilio. No era simplemente una cortesía, sino que estaba en el propósito de Juan 23 el hacer que la unión entre los cristianos fuera uno de los objetivos principales de la asamblea conciliar. Y en el fondo, pues el rejuvenecimiento de la vida de la Iglesia. Pues el Concilio Vaticano II pues quiso revisar la relación entre la Iglesia y ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno, revisó e incluso corrigió algunas decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad mantuvo y profundizó su íntima naturaleza y su verdadera identidad. El concilio, y que después esto lo expresaría en un discurso a los cardenales, pues casi en la misma Capilla Sixtina, esto está publicado en el Observatorio Romano, por tanto no descubro ningún secreto. Y hablando del momento actual de la Iglesia, que podemos muy bien, y referido al concilio y a lo que supuso de actualización del concilio por Juan Pablo II, dice, una Iglesia más libre, una Iglesia más libre. Porque la palabra de Dios no está encadenada. Y la Iglesia vive de la palabra de Dios. Una Iglesia, pues, más viva. Pero la vida de la Iglesia son los sacramentos, la fuerza del Espíritu. Una Iglesia valiente, pero la valentía que da la caridad. Porque el amor no tiene medida ni precio. Y llega allí donde se necesita la presencia de la Iglesia. Y una Iglesia joven, permanentemente joven, no por el carné de identidad, sino por la fuerza de la esperanza. Una Iglesia que mira con serenidad, que no tiene nostalgia del pasado y mira con serenidad al futuro. Y concilio, esta recepción del Concilio Vaticano en España, los problemas del posconcilio, yo creo que tienen una explicación que me aventuro un poco a hacer casi como hipótesis o simplemente como algo de lo que podemos hablar nosotros. Creo que a los católicos nos ha faltado en esta cadena, quizá muchos eslabones, pero en esta cadena que hablamos de reflexión de la Iglesia en el mundo, un eslabón. Nosotros hemos pasado repito que simplemente es una opinión mía, hemos pasado, los católicos españoles, del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II sin pasar por el Vaticano I. Hemos dado un salto. Quizá las circunstancias, o sin quizá, históricas. Estábamos muy preocupados por las colonias de América en esa época. Estábamos muy preocupados por el norte de África, los desastres de Anual y muchas cosas más. Bueno, lo que sea. O nuestros intelectuales del 98 con otras ideas y otras cosas. Total, que la reflexión que se hizo particularmente en Europa sobre razón y fe, sobre cultura, historia y todo demás, pues a nosotros aquello nos resbaló. No sé si por falta de interés, por falta de comunicación o por las cuatro cosas juntas. No sé. Simplemente es mi humilde opinión. Que muchos de estos lodos provienen de aquellas circunstancias. Sobre todo de los inmediatos años del posconcilio, que nos faltó, dimos ese salto tan rápido y nos faltó toda aquella reflexión que ya en Europa se había hecho mucho con lo del Concilio Vaticano, repito, primero. Piensen ustedes la ilustración, la reflexión que ha sido todo aquello, ¿cómo se llama con esta palabreja alemana que hay? Pues por una serie de circunstancias, repito, es mi opinión. Aquí se trataba de dialogar con el mundo o de sacralizar el mundo. Y ese estilo nuevo de Juan 23, llenar de frescor espiritual,
profético, abierto a todos, sin nostalgias ni miedos, con fidelidad, renovación y actualidad. Pero, pues, este concilio, recordar, pasar por el corazón, actualizar, vivir el momento, pues naturalmente hay situaciones y problemas nuevos. Puede estar vigente esta mentalidad del concilio. Fíjense ustedes, pues problemas como, o temas, porque también hacemos problema de todo, sobre la presencia de la Iglesia, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pues Benedicto XVI, pues la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada uno en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por distinto título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Por lo tanto, es legítima una sana laicidad del Estado, en virtud del cual las realidades temporales se rigen según sus propias normas, sin incluir, sin embargo, esas referencias éticas que encuentran su último fundamento en la religión. Ni el Estado está para confrontarse con la Iglesia, ni la Iglesia para confrontarse con el Estado, sino para que cada uno cumpla bien su papel y miren al pueblo al que unos y otros tienen que servir, desde distintos ámbitos. El tema de la laicidad y del laicismo, la aconfesionalidad. Pues la confesionalidad es una garantía, y una garantía de libertad. Es decir, que en este Estado aconfesional no hay religión oficial del Estado, pero el Estado se convierte en una garantía de que el ciudadano de ese Estado puede libremente practicar la religión que quiera o que no practique ninguna y que por ello no será molestado por nadie, porque tiene derecho a esa libertad que le da un Estado aconfesional. ¿Pero qué ocurre? Pues que se entiende un Estado aconfesional como un Estado enemigo de las religiones y que a las religiones las mete en sus respectivas sacristías o mezquitas o lo que sea. Y esto es reducir, precisamente, pues el gran valor de la confesionalidad, que es garantía de libertad. El problema actual que tenemos, el tema del relativismo, uno de los mayores enemigos también de la libertad, es una ética relativista, como que nada vale para nada y que da igual ser como no sé si hay un tango, que lo mismo da ser don Juan Bosco que un mangante. Más o menos la letra es esta. Hay la multiculturalidad y diálogo interreligioso. Bueno, al decir yo, bueno, dice, no está muy de acuerdo en esto, decir, bueno, hay palabras que yo no sé. Una cosa es que convivamos culturas diferentes y otra cosa es que perdamos nuestra propia identidad. Una cosa es que aceptemos el derecho de los demás a vivir como ciudadano de este mundo en el sitio que quiera, y otra cosa es que dejemos de tener nuestro sentido histórico del pueblo que somos. Y la multiculturalidad puede ser un engaño, un camuflaje, una especie de adobe, donde una amalgama o un batido de frutas donde no se sabe dónde está la chicha y la limonada. Una cosa es esa interculturalidad, ese enriquecimiento mucho, esa convivencia activa, y es un tema de mucha actualidad. El tema, por ejemplo, de la integración, que tanto hablamos, incluso desde unos foros y de otros. Si es que yo no tengo ningún interés en integrarme, no tengo ningún interés en integrarme. Que yo en cuanto haga un poco de dinero me vengo de Alemania a España, porque yo he venido aquí como inmigrante para poner un bar en mi pueblo. Y por eso hay que distinguir también en integración. Que todos son, que van de esa mentalidad. Una cosa es la integración laboral, usted en cuanto, integración legal, usted en cuanto tenga papeles, está integrado aquí. La integración laboral, usted puede hacer el mismo trabajo que puede hacer cualquier otro si está, pues, sabe el oficio, pero va a ser usted un competidor, a lo mejor, para los autóctonos, que le ven como un competidor a su trabajo.
Pues una integración pues social. Pues no, yo quiero vivir en el barrio donde viven pues mis conciudadanos. Una integración cultural muy difícil. Usted come paella el domingo y yo cuscús el viernes. La integración pues política. Pues si es ciudadano porque ha nacido aquí, pues va a participar y puede ser alcalde de su pueblo igual que usted. La integración educativa, pues necesaria para la madurez humana del individuo. La integración, bueno, pues, económica, en la medida que usted tenga dinero o no lo tenga. La integración religiosa, pues hablemos más bien del diálogo interreligioso. Pero esto supone una actitud esta del concilio, llamado para todos y para ayudar a todos. Y ese diálogo, pues que supone pues la actitud de simpatía al otro, no es imponerle, ni muchísimo menos, sino es saber escuchar. La crisis social y ética, no faltaría más. No se preocupen ustedes que no les voy a dar ningún dato de economía, ni de Inves, ni de esto, primero porque no lo sé y después porque tampoco pues hace falta aquí. Sino que la crisis, decía también en mi currículum que yo fui aprendiz de médico por deformación familiar. En mi familia todos eran médicos y cuando nacía un hijo varón jamás se le preguntaba ¿qué vas a ser de mayor? Serías médico igual que tu tatarabuelo, que tu abuelo, que tus tíos, que todo lo demás. Siempre hay un garbanzo negro en la familia y un servidor de ustedes le tocó pues esta cosa. Bueno, pues en esta crisis social, pues eso que decía de médico. En medicina, se dice, cuando una enfermedad ha hecho crisis, ya está. Ya está. Ha hecho crisis esta enfermedad. ¿Sí? Y ya comienza el periodo de recuperación. Ha hecho crisis. Aquí decir, bueno, pues esta crisis nos ha abierto los ojos. Y comienza la recuperación. Ojalá. Es decir, en árabe, bendito sea Dios. Ojalá. Bendito sea Dios. Acción caritativa y social. Pues la esencia del comportamiento cristiano, pues todos lo sabemos. El amor no tiene medida, ni tiene precio. Los números son espectaculares. Pero San Vicente de Paúl decía que de los pobres no se presume, a los pobres se les sirve. Muchas gracias.